palabra de Dios, ¿de dónde viene el hombre? ¿Cuál es el origen del hombre? Después de haber leído esa parte, yo tomé la Biblia y la enseñanza que he recibido en este tiempo que he estado aquí en las plantas de Dios, me fui al libro de Génesis. Amén. A Génesis número 2. Ok. Génesis 2, donde nos mencionan los versículos que Dios, a través de un soplo, hizo al hombre. Un soplo de. Dice la palabra de Dios que sopló sopló aliento de vida y fue el hombre claro, un alma viviente. un alma Amén. viviente. Okay. Entonces, a partir de ahí nos menciona la Biblia que el hombre fue criado por Dios. Amén. Ahí viene su origen. Okay. Posteriormente, en los siguientes versículos también da el origen de la varona. Okay. También porque dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Amén. Entonces tuvo que crear una pareja y dijo. Amén. Una pareja. Okay. Dios te pague. Amén. Estas tres preguntas, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde nos dirigimos? Son las tres principales preguntas que tenemos que hacer a nosotros como seres humanos. Porque de ahí, dependiendo de esas respuestas que tengamos a esas preguntas, vamos a determinar la perspectiva de vida que nosotros tenemos. La primera pregunta, ¿de dónde venimos?, habla de nuestros orígenes. ¿Quién nos creó? ¿Somos creados? ¿Tenemos un propósito? Pues nada más fuimos parte de un accidente que solamente se produjo por parte de la espontaneidad. La siguiente pregunta es, ¿quiénes somos? Habla de nuestra identidad. ¿Cuál es el propósito que yo tengo como ser humano en este planeta? Y la tercera pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Cuál es la manera correcta en la que nosotros como seres humanos debemos de actuar para llegar a un objetivo determinado? Dice la filosofía y también la palabra de Dios que si tú no sabes responderte estas tres preguntas, tu grado de conciencia, de discernimiento, se baja al grado de una especie no razonable, o en pocas palabras, un animal que ya no vive, sino sobrevive. Y una persona que sobrevive es una persona que no tiene ni un propósito, que no sabe ni de dónde vino y que no se conoce a sí misma, es decir, que no tiene ni una identidad. Entonces, mentalmente, intelectualmente, solamente hace lo que hacen los animales, que es trabajar, comer, dormir y reproducirse. ¿Sale? Entonces, por eso son muy importantes este tipo de preguntas. ¿Amén? Vamos a darle a la siguiente, Irán, ¿quiénes somos? ¿Alguien me podría contestar quiénes somos? Esa pregunta. Damaris. ¿No está? Bueno, ¿alguien? Si yo les preguntara quiénes somos, ¿ustedes qué me dirían? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿No? ¿Quiénes? Hermana Dana. La palabra de Dios dice que Dios, en Génesis, Dios crió todo. Es decir, lo hizo y le dio capacidad de vivir. En el principio crió Dios los cielos y la tierra y bueno, empieza la creación. Todos somos creación de Dios. Amén. Pero no todos somos hijos de Dios. Hasta que viene nuestro Señor Jesucristo y muere por nosotros, por nuestros pecados, nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, es en ese momento en que nosotros nos convertimos en hijos. Es la diferencia, ¿no? Entre Amén. creación y ser hijos de Dios. Amén. Tú como ser humano tienes un intelecto, tienes un discernimiento. Ese discernimiento Dios, ¿para qué te lo puso? Para que sepas distinguir el bien del mal, ¿no? Lo que te hace bien de lo que te hace mal. Para que te dieras cuenta que Él existe y que hay un creador que te creó con ese propósito. Y el propósito, que dice la palabra de Dios, que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Nosotros somos criaturas vivientes que tenemos que somos hechos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dios, al crear el mundo, pudo haber tenido tres opciones. 1, no crear nada. 2, crear robots.
que todo el tiempo estuvieran programados para decir te amo, te amo, te amo, te amo. Y 3, crear personas con un libre albedrío, que tuvieran la capacidad de decidir amar o no a ese Dios, a su creador. Amén. ¿Por qué? Porque Él tomó esta decisión, porque Él sabe que no hay un amor más puro y más sincero que el que alguien te ame sin compromiso. Es decir, no un amor por conveniencia. Te amo porque tú eres bueno conmigo, te amo porque tú cumples mis expectativas. No, te amo porque yo nací para alabar y glorificar tu nombre. Amén. Entonces nosotros, obviamente, al Dios tomar esta decisión, pues sabía que iba a haber personas que no iban a creer en Él, y sabía que iba a haber personas que se iban a rebelar. Y el primero que se rebeló fue un querubín, ¿no? Y él hizo una rebelión, y a través de él pues, se originó la maldad. ¿Ven? Entonces, si tomamos ese sentido de identidad, sabemos para qué es lo que estamos hechos, para qué nosotros venimos aquí a la tierra. ¿Amén? Y la otra pregunta Irán, es ¿hacia dónde nos dirigimos? Me tocó. Ajá. Yo más bien no como darle investigar, intenté reflexionar, ¿no? Un cristiano a dónde se dirige, ¿no? Hacia la salvación, ¿no? Que es lo que nos han enseñado desde pequeños. Una persona del mundo pues llega a ser una persona sedentaria, ¿no? ¿Qué es una persona sedentaria? No sé, ¿no? Que se levanta, se va al trabajo, regresa y se queda en su casa, directo a la tumba, ¿no? Bueno, nosotros que buscamos la salvación. Yo esta pregunta la intenté desglosar en otras dos, que es cómo tomar una decisión difícil, porque cuando nosotros tomamos decisiones para seguir un camino, pues que tomamos decisiones, ¿no? Como sabemos, pues Dios nos da libre albedrío. Tengo un versículo que es Salmo 139, no sé si quieren acompañar. Sí, adelante. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te han conocido. Pues aún no está palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Bueno, yo, no está más que claro, ¿no? Dios sabe para qué estamos aquí, ¿no? Como bien lo dijiste, pues todos tenemos un propósito. La siguiente pregunta es, ¿cómo aprovechar el tiempo libre? Bueno, el tiempo, ¿no? Es Proverbios 12:11, si alguien me quiere ayudar a ver. Proverbios 11:12. ¿11 qué? 11:12. Palabra de Dios, Proverbios 11:12, dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Proverbios 11:12 y otro que es Proverbios 26:18. Sí. 26:18. Como el que enloquece y echa llamas, y saetas y muerte. Pues no está más que claro, ¿no? O sea, yo creo que son como referencias, ¿no? De lo que uno decide hacer en su vida, ¿no? De qué se llena en su vida. Como la otra vez fueron a hablarme, ¿no? Cuando uno escucha, no sé, ¿no? ¿Qué tipo de música? Reggaetón, el reggaetón habla de puro sexo, ¿no? De qué te la cabeza. O sea, uno sabe de qué va a llenar su vida y eso es, yo creo, hacia, bueno, un poco de hacia dónde vamos a ir, ¿no? Las decisiones que tomamos y qué es lo que decidimos hacer. Nosotros fuimos creados para un propósito, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si tú me estuvieras hablando de mí, de la palabra de Dios, y yo te dijeras que yo soy budista, y de acuerdo a lo que yo creo que voy a reencarnar en un animal? Yo creo que que mi espíritu no va a ser efímero, no va a quedarse en la nada, sino que voy a reencarnar. ¿Tú qué me dirías? Diría, pues no sé, ¿no? ¿Qué bases tiene para creer eso, no? Ajá. O sea, por la palabra de Dios. ¿Alguien más respondería? Dios nos da a entender que pues, vamos a estar con Él, ¿no? En el momento final. Y pues yo creo que... Ajá, no creo que tenga alguna base para justificar eso. Okay. Yo diría que el mismo Buda fue el que dijo busca la verdad, pero dijo que no era la verdad. Exacto. El único que dijo que era la verdad de camino a la vida es Jesús.
Y aparte la palabra de Dios dice que el alma nunca muere, ya sea en el infierno o en el cielo, esa nunca va a morir y nunca va a ser degradada a otro ser viviente, porque el alma es única y todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. ¿Amén? La siguiente pregunta. ¿Es científica la teoría de la evolución? ¿Alguien sabe en qué consiste la teoría de la evolución? La teoría de la evolución, evidentemente, bueno, la determinó Darwin, en que nosotros descendemos de un chango, ¿no? Y conforme van pasando el tiempo, este chango o este personaje fue adaptándose al medio ambiente. Entonces empezó a adquirir la posición de cuatro patas a una posición erecta, evidentemente conforme a sus necesidades y a la evolución ha ido cambiando su fisonomía. ¿Es científica la teoría? Pues evidentemente no, ¿verdad? No es científica. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la palabra teoría, la escribí. La palabra teoría es un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad. Pero es imprescindible o debe de ser probada, aplicada a la práctica. Entonces, en forma práctica, pues, no hay... No es aplicable, ¿no? Es una hipótesis es una interrogante, es una mera especulación, ¿no? Todos pueden especular. Nosotros nacimos con ese discernimiento para hacernos preguntas acerca del por qué llueve, por qué si tiene una piedra cae hacia abajo y no se va a un lado hacia arriba, ¿no? Pero nosotros, la ciencia se diferencia de las teorías empíricas porque es comprobable y es repetitiva. Entonces, pues obviamente ahorita vamos a ver que este tipo de teoría, que son una de las principales que más refutan al creacionismo bíblico, pues está totalmente en contra de, y obviamente pues no es científica, ¿no? Nada más es una especulación. Just Pagan. La siguiente pregunta: ¿se ha probado científicamente en algún laboratorio o se ha probado experimentalmente alguna mutación de alguna especie a otra a lo largo de nuestra existencia? Mucho le tocó que tuvieras en los periódicos, en internet, algún artículo científico. Bueno, yo estaba analizando la pregunta y para entender con el contexto encontré la palabra clave, que es mutación. Porque se han hecho en Inglaterra 150 experimentos acerca de entre animales y seres humanos, esa mutación. Pero la palabra mutación hay que entender su significado original. Se ha modificado conforme a la sociedad. Ahorita yo les preguntaba a muchos de ellos, ¿qué entiendes por mutación? Y ellos me decían, te va a salir un brazo, otro pie, se acordaban de los X-Men, Wolverine, etc. O sea, cosas así, la cual es incorrecto. O sea, mutación significa vuelta o cambio. Okay. Entonces, un científico muy reconocido estuvo estudiando mucho tiempo esta teoría de Darwin, y él decía que la misma ciencia derrumba sus teorías, y que la teoría de Darwin no es teoría, sino es un axioma. Un axioma es algo que no necesita demostración, sino en el mundo industrial se ve muy claro lo que el científico quiere explicar. Y entonces Darwin decía que de una especie mínima surgió una superespecie dotada de la nada. Claro. Entonces decía, la misma ciencia derrubó por muchos años esa teoría por el concepto básico de la termodinámica, que es la entropía. La entropía es la tendencia al desgaste natural que el ser humano tiene. Entonces, esto quiere decir que no es imposible, o se encuentra una contradicción decir que la materia en sí se desgasta, o sea, va en decadencia, y al mismo tiempo la teoría de Darwin dice que vamos para mejorar. Entonces se encuentra una contradicción ahí muy clara. Entonces él decía que la única forma de contraer la entropía era bajo el cero absoluto, que se le conoce como que son menos 270 grados Kelvin. Lo que hace es que la molécula, nuestra configuración molecular, va muy lento al movimiento de la partícula. Entonces eso hace que la entropía del desgaste
sea mínimo, pero eso no significa que la entropía deje de existir, sino que va en menor velocidad. Ahí, y entramos él explicaba que él ya es cristiano y él explicaba que los valores o la moralidad del ser humano ha entrado en un sistema de entropía, es decir, que se ha venido modificando y ha venido en decadencia. También entonces conversamos que la a esto lo vemos y lo que decía, tus conocimientos que has adquirido alrededor de tu vida, o sea, ese tipo de, podemos decir, datos que se vuelven información y después conocimiento, lo llevas en tu carga genética. Entonces, a esa carga genética la llaman mutación, porque es lo que altera tu fisionomía. Entonces decíamos que todo lo que tú adquieras alrededor de tu vida la vas a pasar en generación en generación. Y esto lo narra la Biblia y lo muestra como el 666, que si nosotros lo vemos en escatología, significa la multiplicación de la maldad del hombre 3 veces. Entonces decía, la maldad del hombre llegará a mutarse de tal manera en que ya no habrá bondad en el hombre. ¿Y una mutación es natural o antinatural? ¿Mutación es natural o antinatural? Sí. La mutación ¿Es un proceso natural de la vida de los seres vivos o es un error? ¿Es un error del intercambio genético de una especie a otra? ¿Qué es? Es un error conforme nosotros lo hemos adquirido, porque, como te decía, o sea, para entender la pregunta era distinguir el significado de mutación. Mutación es cambio o transformación. La ciencia le ha dado mutación al cambio forzoso de la genética, o sea, un cambio que el mismo hombre ha manipulado. Exacto. Pero la mutación es un cambio, una vuelta, una modificación, pero no es un... Entonces, en conclusión, podríamos decir que no se ha hallado nada científicamente que diga que ha habido mutaciones de una especie a otra de una manera por ejemplo, natural, ¿no? Exacto, naturalmente, o sea, y que sea funcionable. Es imposible porque, o sea, el orden, cada especie sabe su orden y su organización, y así Dios estipuló. Entonces es ilógico decir que un chango se va a juntar con un tigre cuando es la cadena alimenticia. O sea, es algo muy... es imposible. ¿Cómo te explicas que por qué si los animales no tienen ese discernimiento, ese raciocinio, no se aparean entre ellos? Sí, solamente se nosotros aparean que con tenemos los mismos ese conocimiento previo, tratamos de forzar esas situaciones. Entonces es algo como que encuentras muchas contradicciones a lo largo que vas estudiando esto y llegas a ver que la mutación, así como trabaja la ciencia, es forzosa, es algo forzado, no es natural. Sí, vamos comprendiendo más o menos la orientación de a lo que queremos llegar de estas preguntas. Claro, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la clonación es diferente a la transmutación, ¿no? Pues, o lo que han intentado hacer es un individuo semejante a ese mismo individuo, que tampoco se puede, pero bueno, pero con un material genético, o sea, un hombre, otro hombre, ¿no? Una, ¿qué? ¿Oveja? O sea, la oveja pues es, son estériles, pero, ¿no? además, Pueden reproducirse porque No, están aparte, rompiendo la ley. esto surge a raíz de que el hombre quiere volverse Dios. Así es. Pero no entiende que a fuerzas, tienes que ocupar las cosas que Dios hizo. Entonces no te puedes autonombrar Dios cuando estás ocupando cosas que no te pertenecen. Exacto, Estás generando algo que hace de algo que está Que generando. rompe la ley de Dios. Ven, Dios te pague mucho. ¿Alguna duda? Respecto a la respuesta a esta pregunta, ¿no? Pasamos a la que sigue. De las dos teorías, creacionismo y evolucionismo, ¿cuál tiene más evidencias científicas, Beto, y por qué? Primeramente, paz de Dios, hermanos. Al entrar en este tema que me pusieron, sí, por los conocimientos que yo ya traía, algunos ya saben, sí me costó un poco entenderlo, pero le pedí a Dios con sabiduría conforme a la Biblia. Después de ello, opté por buscar las definiciones de cada una. Las voy a leer.
El creacionismo dice que es la doctrina filosófica que defiende que los seres vivos han surgido de un acto de un creador, que por tanto no son fruto de la evolución. Sin embargo, el evolucionismo dice teoría biológica que sostiene que todos los seres vivos actuales proceden por evolución y a través de cambios más o menos lentos a lo largo de los tiempos biológicos de antecesores comunes, o también conocida como doctrina antropológica y sociológica, según la cual la cultura es resultado de un proceso constante de evolución. Para ser concreto, quiero titularlo creador versus la creación, es decir, Dios versus lo que Él creó. Una frase que me gustó mucho es: fe es la gran escapatoria, la gran excusa de evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. Esto lo dijo Richard Dawkins, un ateo, y conforme a la teoría de Darwin y Agüeyes, que dieron un postulado de 4 partes y que se conforman también de la mar. Bueno, esos son los argumentos, ¿no? La mar, meten a neodarwinismo, meten mutacionismo y muchos demás, pero que al fin y al cabo son teorías que a la vista no son probables, no son comprobables, sino que en un momento determinado tienen que tener fe en algo que no vieron, en algo que nadie vio, porque el mismo Darwin dijo que se necesitaban muchas vidas para poder observarlo. Entonces es difícil de creer. Sin embargo, quiero mencionar un texto de la Biblia que me gustó mucho, y dice Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, y le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios. Para nosotros, esto del creacionismo, evolucionismo, debe de ser fácil. Ni una teoría puede explicarte cómo de repente la luz se separó de la oscuridad. Sin embargo, en Génesis nos dice, por la voz de Jesús, bueno, la voz de Dios dijo: hágase la luz, y fue separado la luz de la oscuridad. Para ello me piden argumentos. Tengo 3 argumentos que son quizás no tan bíblicos, pero son científicos. A mí me piden argumentos científicos. Son la termodinámica, lo que mencionaba el compañero Poncho. Dice: en el universo la cantidad de energía permanece constante y la entropía aumenta. Con el paso del tiempo, una consecuencia lógica es que hubo un momento en el pasado en el que la entropía del universo era 0. Es decir, que toda la energía era útil. Sin embargo, la biogénesis nos dice: la vida viene de la vida. Por consiguiente, la vida en el universo procede de un ser vivo, Dios. Leyes de la herencia. Las características de un ser vivo son siempre una recombinación de la información genética heredada. Por lo tanto, alguien nos la debió haber heredado, no conforme a una explosión. Conforme a la teoría del Big Bang, conforme a la teoría del Big Bang, un segundito, dice que nosotros fuimos creados sin ningún motivo, sin ninguna causa. Y el creacionismo se basa en la teoría de la causalidad, que todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Después de profundizar en ello, dice que una ley científica es un fenómeno universal, observable, experimentable y que puede verificarse mediante un método científico, a lo cual ellos mismos se contradicen. Por lo tanto, las personas que son agnósticos y creen en el evolucionismo están creyendo que ellos mismos son Dios prácticamente. Y en el momento, la base científica más conforme al creacionismo es que propone que el universo fue creado por una mente inteligente, es decir, un diseñador inteligente. La razón decide que los datos científicos explican que si nosotros no venimos de un creador, tú como ser humano crea una rosa, no podemos. Tú como ser humano causa un proceso con el cual se puede crear, no se puede. Es ahí donde entra la otra pregunta que quiero también enfocar, dice cambio de género. Darwin quería explicar esto, pero se han hecho miles de experimentos con peces, tenemos ovejas o lagartos, y ni uno ha cambiado de género. Solamente tienen adaptaciones al momento donde los introducen, ni un cambio de género. Albert Einstein dijo: al ver todo el universo,
tuvo que haber un creador. Y el mismo Isaac Newton lo dijo, al ver los planetas, los cometas y todo, tuvo que haber un creador. Por lo tanto, cualquier fundamento que puedan tener los evolucionistas, o también conocidos como naturalistas, no son verdaderos. Porque ellos se suponen que no tienen que tener fe, pero están usando la fe en ese momento. Yo lo que quiero culminar, hermanos, es que como jóvenes cristianos a veces nos encontramos en este dilema y solamente cerremos nuestros ojos y digamos, ¿quién pudo haber hecho la vida? Solo Dios. A Dios nadie lo hizo. Él está desde el principio, Él es el principio, Él es el final. Si ciertamente es difícil el hablar de todo esto, los científicos dicen esto, para culminar. El primer ser vivo surgió de la materia inerte por generación espontánea. Así, por generación espontánea. Lo que conocen como abiogénesis. Y es imposible. Una célula que supuestamente empieza en la mar y que todo empieza en una explosión, después la célula se va convirtiendo y va adaptándose a las circunstancias o evolucionando a las circunstancias, se convierte después en un chango, que era el Homo habilis, y después el Homo sapiens, y el Homo sapiens encuentra aptitudes y habilidades, supuestamente, que las cuales nosotros tenemos. ¿Y por qué no se ha presentado de nuevo? Porque siguen siendo changos. Sí, él lo dijo, porque siguen siendo changos. Que hay seres humanos que se quieran comportar como changos. Ciertamente, entrando en medicina y biología, el genoma humano sí no se equivoca. Hay similaridad entre el ADN de un cuerpo y el ADN de un ser humano, pero no tienen el raciocinio que Dios dio, no tiene el espíritu que Dios nos ha dado. Amén. Punto final. Este Padre son argumentos bastante sustentables. Dice la palabra de Dios, dice el mismo en su corazón, no hay Dios. Esta teoría de la evolución es el colmo de la necedad humana, es decir, a pesar de todas las pruebas tangibles que yo tengo de la existencia de Dios, no me interesa creer en Dios, no quiero creer en Dios. Y por eso empiezan a ser el producto de esas necedades, ¿no? No sé si sea producto de unos hongos alucinógenos o no sabemos, pero son totalmente irracionales este tipo de teorías. Todo en nuestra vida se maneja a través de la fe. Nosotros, por fe, creemos que nuestra mamá es nuestra mamá, porque a nosotros no nos consta que salimos del canal de parto y la vimos, ¿no? Sin embargo, nuestra mamá nos dice que somos sus hijos y confiamos en ella. Por fe, nosotros creemos que a final de una quincena laborada vamos a recibir un pago, ¿ok? Porque nadie nos asegura que el patrón nos vaya a pagar al final de esa quincena que laboramos, ¿no? Entonces, tú puedes tener fe para creer en la palabra de Dios y puedes tener fe para creer en la evolución. Pero aquí la cuestión es, ¿cuál de todas tiene más apoyo científico, más respaldo científico? ¿Y cuál de todas es verdadera por lo que tú ves, por lo que tú experimentas día a día? Comparado el creacionismo con el evolucionismo se cae, se derrumba inmediatamente. ¿Ven? Porque todo lo que hace Dios lo refleja y la ciencia respalda su obra perfecta. ¿Amén? Entonces, bueno, pues Dios te pague esto. Vamos a darle velocidades a las siguientes preguntas. ¿Es posible que ¿esa es la otra? Sí. ¿Es posible que la revelación bíblica esté más de acuerdo con las mismas leyes de la física, química, biología, genética, antropología, arqueología, de la famosa teoría de la evolución? Esa le tocó a nuestro hermano Usim, no vino. Obviamente, ahorita lo vamos a ver, claro que sí. Están las leyes, como dijo nuestro hermano Beto, teorías de leyes de la termodinámica. Están, ¿mande? Ajá, leyes de la relatividad. Está también la teoría de la decadencia natural. Entonces, son varias teorías que apoyan el creacionismo. ¿Amén? La que sigue, la siguiente le tocó a nuestra hermana Dani. ¿Qué respaldos científicos existen que apoyen igual al creacionismo? Ya. Bueno, o sea,
Bueno, primero para entender una pregunta tienes que saber qué te pregunta la pregunta. Entonces aquí una de las palabras claves que hay en esta pregunta es respaldo científico. ¿Alguien sabe qué es respaldo científico? Bueno, un respaldo científico es como un descubrimiento que, pues, que los científicos hacen. O sea, a mí me dicen que una cámara saca fotos, pero yo no conozco qué es una cámara. Empiezo a investigar qué es una cámara y encuentro lo que dicen que es una cámara y la pruebo. Entonces, bueno, aquí un respaldo científico que dice la Biblia, de lo que yo encontré y busqué, fue el Arca de Noé. En el año de 1959, un fotógrafo estaba fotografiando desde los cielos en un avión y sabemos que el Arca de Noé reposó en el monte de Ararat. Entonces, pues el fotógrafo vio algo enorme como un barco y pues su curiosidad dijo que era eso. Se acercó y empezó a investigar, pero él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Entonces empezó a recordar las medidas que tenía el Arca de Noé que le había dicho Dios de las medidas. Y dijo que era el Arca de Noé. Muchos científicos no le creyeron, pero algunos sí le creyeron y lo empezaron a ayudar para descubrir si era el Arca de Noé. Y así fue, se descubrió el Arca de Noé en el monte de Ararat, que se encuentra en Turquía. Otro de los respaldos científicos que yo encontré era de los gigantes de Anak, que están en Números, en el capítulo 13, que Dios le dijo a Moisés, pero de la tierra prometida que le había prometido, le dijo que pues mandara a ciertos hombres a ver esa tierra y pues habían encontrado la tierra y dijeron que había gigantes y pues se descubrieron los gigantes. Bueno, no, o sea, en nuestros tiempos científicos encontraron restos de los gigantes que medían aproximadamente unos 10 y 8 metros de altura. También otro es el tiempo. Dice, bueno, ¿saben cuántos años? Sin conocer la palabra de Dios, ¿saben cuántos años aproximadamente tiene la Tierra? 10.000. ¿Millones? 10.000, ¿no? Bueno, científicamente ellos dicen que tiene alrededor de 75.000 años de antigüedad, pero los judíos llevan un conteo